Hola, buenos días. La semana pasada iniciamos este ciclo para hablar de cosas importantes o que nos deberían importar, tratando de hacerlo de manera simple. Eh, y empezamos con el lawfare, aprovechando las elecciones que ganó Lula en Brasil, que fue una de las víctimas del lawfare en Latinoamérica y que logró, a pesar de eso, triunfar en las elecciones. Usamos esa base para charlar del lawfare. Ahora, ¿qué pasa acá con el lawfare? Yo creo que es importante que vayamos entendiendo de qué manera nos está afectando y de qué manera nos puede llegar a afectar hacia el futuro algo que parece ser, como te lo presentan los medios, simplemente una cuestión de lucha en la cúpula política. Eh, y te voy a mencionar algunas cosas así por encima y vos me vas a decir si no se nos están cagando de risa en la cara. En la última etapa del gobierno de Cristina, antes del 2015, cuando ya empezaban a limarla con el lawfare, inventaron la causa del memorándum con Irán para acusar a Cristina de traición a la patria, porque supuestamente había hecho un acuerdo con el gobierno de Irán para para poder zafar o hacerlo zafar de las acusaciones del atentado contra la AMIA. Eh, Sin embargo, el acuerdo con Irán había sido aprobado por el Congreso, no era solo un tema de Cristina. Eso no se tuvo en cuenta. Después, cuando empezaron a avanzar, el que dirigía Interpol en aquel momento dijo que de lo que le estaban acusando a Cristina no era cierto porque en ningún momento el gobierno argentino había pedido que se bajaran las alertas rojas sobre los funcionarios de Irán. Incluso quien dirigía la agencia de Interpol pidió venir como testigo. Los jueces no le hicieron caso, no les interesó. Junto con eso vino el suicidio de Nisman, que era el principal impulsor de esta causa y que cuando tenía que ir al Congreso a justificar ese invento frente a las presiones, el tipo se suicida y sin embargo, ¿qué hacen los jueces y los miembros de la oposición? Empiezan a insistir que había sido un asesinato. Nada la corrobora, no hay manera de encontrar pruebas de que no se hubiera suicidado. Sin embargo, cuando llegan al gobierno en base a esas campañas que hicieron acusando a Cristina de asesina, este, hacen un peritaje especial de la gendarmería pedida por Bullrich, donde terminan aparentemente encontrando pruebas de que había sido asesinado. Eh, Llegaron también con una campaña, en plena campaña electoral, hablando de que Aníbal Fernández, que era el candidato a gobernador por el peronismo en Buenos Aires, había sido el impulsor del triple asesinato por la causa de Fedrina, cosa que se comprobó rápidamente que había sido falso, que había sido un invento de la nata con Carrió, basándose en chantajear a unos delincuentes que estaban presos, los sacaron para que den testimonio y esos mismos delincuentes después terminaron desdiciéndose frente a los jueces. De todas maneras, el daño ya estaba hecho. Después, cuando ya estaban en el gobierno, siguieron con la causa de Santa Cruz sobre el tema de las obras de Lázaro Báez. Cristina en ese momento pidió que se hiciera un peritaje de todas las obras de todo su gobierno en todo el país. No hicieron caso. Solamente tomaron las obras de Santa Cruz. El mismo peritaje que ellos pidieron, los peritos dijeron que no había ningún
elemento que dijera que había habido sobreprecios, ni que no estuvieran hechas las obras, ni que las obras no tuvieran la calidad requerida. Sin embargo, no hicieron caso. Ya en el gobierno empezaron a perseguir y a encarcelar dirigentes opositores. Fue el caso de Vudú, al que le armaron una causa con el tema Chicone, y que la única prueba que tenían a favor era el testimonio de un ex socio de Vudú, que se llamaba Van der Bruele, al cual después se comprobó que a cambio de ese testimonio le pusieron un hotel en Mendoza. Eso se probó, sin embargo, no hicieron caso. Después vino todo el tema del espionaje de Macri, la Gestapo antisindical, eh, las persecuciones y espionaje no solo a opositores, sino a gente de su propio partido. eh, pero eso llegó a jueces que jugaban al fútbol con Macri, que iban a la casa de gobierno, que jugaban al tenis, y por lo tanto quedó todo en la nada. El espionaje a los familiares de Lara San Juan, que se comprobó, no pudieron pararlo, se comprobó que sí se hizo. Bueno, dijeron que lo habían hecho por seguridad del presidente. Ahora, quizás vos me digas, bueno, pero todo eso se lo hicieron a los kirchneristas y se la tienen merecida, se le hicieron a Cristina, y que es una chorra, quizás vos seas de esa parte, y yo primero te diría que si tuvieron que inventar tantas pruebas y hacer causas truchas será porque en realidad no han podido comprobar nada. Pero sin discutir en eso, yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es para qué hacen todo eso. Y mirando lo que hicieron, en realidad habría que contestarse que lo hicieron para que el poder adquisitivo de nuestros salarios y nuestras jubilaciones caiga 20 puntos. Lo hicieron para subir las tarifas por encima del 3000%. Lo hicieron para extranjerizar tierra y recursos naturales. Nos hicieron para endeudarnos por más de 100.000 millones de dólares. Entonces yo te pregunto, ¿a quién se lo hicieron? ¿Se lo hicieron a Cristina? ¿Se lo hicieron a los kirchneristas? No. Nos lo hicieron a mí, a vos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Incluso se lo hicieron a gente que vota por ellos. Se lo están haciendo a la democracia, que es el único sistema donde vos y yo tenemos alguna posibilidad. Yo creo que lo tenemos que pensar, conversar con nuestros vecinos, salir del cerco mediático que nos maneja en la cabeza o intenta manejarnos la cabeza y empezar a tomar partido. Te mando un abrazo.